abrazo y un beso para todos mis hermanos, mis amigos que nos están esperando en esta hora. Pues, dame el micrófono, por favor. Aleluya. Todos mis amigos, mis hermanos en Cristo, mis amigos que nos están esperando en esta hora, les mando un saludo y un abrazo y un beso para todos ustedes, porque yo sé que están ahí, amén, esperando este alimento suculento. Aleluya, amén. Así que, madre mía, un saludo para todos ustedes. Dios los bendiga en esta hora. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabanza al Rey. Así que, mis amados hermanos, pues vamos a tratar, amén, de conectar este aparato. Excuse me, un momentito. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, amén. Así que vamos a sacar en el libro sagrado santo, aleluya, ahí en Primera de Corintios, alabanza al Rey. Primera de Corintios, capítulo, gloria al Señor, capítulo 14, versículo 23. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Gloria al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Dice, sí pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, aleluya, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esta palabra profética es profética. Amén. Gloria al Señor. Es profética. Porque aquí estamos leyendo una escritura
que habla de profecía. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es una palabra profética. Aleluya. Pero nos damos cuenta, amén, que el apóstol Pablo bregaba con la iglesia de los Corintios. Es decir, trabajaba fuertemente con ellos, porque era una iglesia que no tenía conocimientos judaicos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que antes nosotros éramos ajenos a los pactos de Israel. Estábamos completamente ajenos a la Torá, estábamos ajenos a la adoración que el judío ofrece a nuestro Padre. ¿Cuánto lo creen? Entonces el apóstol Pablo bregaba con esta iglesia de Corintios, porque déjame decirte, mi amado hermano, y los que estamos aquí, que la iglesia de Corintios era gentil. Fíjense nomás, no tenían conocimientos de la Torá, no tenían conocimientos de la adoración a Dios. Amén. ¿Cómo se le podría adorar al Padre? Aleluya. El mundo gentil estaba ajeno a los pactos de Israel, ajenos a las promesas de Israel, porque Dios le había dado promesas al pueblo de Israel. Amén. Una de las promesas maravillosas y portentosas y contundentes es y era que Dios había prometido al pueblo de Israel un pacto mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Un pacto no como el que hice, dijo el maestro, con vuestros padres. Amén. Sino este pacto era diferente. Un nuevo pacto. Dios le había prometido a la nación de Israel hacer un pacto mejor, con mejores promesas. Aleluya. Y una de las promesas y el pacto que Dios iba a hacer con la casa de Jacob, es decir, con la casa de Jacob, era que les iba a mandar a un Salvador con nuevas y mejores promesas, un mejor pacto, una mejor ordenanza de ley. Ya no el pacto, dijo el maestro, que hice con vuestros padres en el desierto, sino que ahora el pacto iba a ser escrito en los corazones de los hombres, en los corazones de los hijos y de las hijas del pueblo de Israel. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, allá vemos en Hebreos capítulo 7, me parece, dice que en el capítulo 4 también dice que lo que Dios ha dado por viejo se desenvanece, se envanece y está próximo a desaparecer. Es decir, que a los hebreos, amén, y allí, primera de Pedro, capítulo 2, ahí el apóstol Pablo hace referencia mucho acerca del pacto antiguo. Entonces, y les dice y les recalca y les confirma que el pacto que Dios había hecho con la casa de Israel ya se había cumplido. Amén. Ya se había cumplido en el sentido que Dios ya había mandado a Yahshua, es decir, al siervo que habla allá en Isaías, donde dice que he aquí mi siervo, yo os envío a mi siervo. Amén. Él será quebrantado, él será afligido, varón de dolores. Amén. Isaías capítulo 53, ahí lo dice. Se había establecido y se había cumplido el pacto mejor con mejores promesas que Dios le había hecho a la nación de Israel. Un pacto con mejores promesas, porque ahora la Torá la iba a inscribir el maestro en el corazón de sus hijos. Ya no iba a estar inscrita en letra ni inscrita en tabla, las tablas que Dios le había dado a Moisés. Ahora ese nuevo pacto Dios lo iba a inscribir en los corazones de sus hijos a través del Espíritu Santo
que la iglesia y que el pueblo de Israel recibimos, aleluya, hasta esta actualidad. Hemos sido confortados, hemos sido renovados, hemos recibido la promesa del Eterno, la cual le hizo a nuestro padre Jacob, esa promesa maravillosa que le hizo a nuestro padre Abraham, con mejores promesas, que Dios enviaría el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y la Torá iba a estar escrita ya no en letra, sino en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Con una mejor promesa. Y lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. La iglesia está experimentando ese nuevo pacto. Porque el antiguo ya se dio por viejo y está a punto de desaparecer o ya desapareció. Porque el pacto que Dios escribió en nuestros corazones, que son los mandamientos, es decir, la Torá, los redujo a 2 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu entusiasmo aquí en la tierra. Aleluya, ese es el nuevo pacto y lo redujo a 2 mandamientos. Amar al Señor sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánto te amas, mi amado hermano? ¿Cuánto me amo yo? Pues ese amor que tú profesas tener para ti, ese amor que yo profeso tener para mí, ese amor tengo que brindárselo a mi prójimo. Amén. Empezando con la casa, empezando con los hijos, empezando con los padres y empezando con la iglesia del Señor y empezando con el mundo entero, porque fuimos llamados a dar amor en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Que Jesucristo sea manifestado en nuestra vida para que el mundo crea. Porque esa fue la oración del maestro allá en el monte de Getsemaní, en el monte de las olivas. Dijo el Señor, que sean uno como tú, y yo, Padre, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo vamos a ser uno con el Padre? ¿Cómo vamos a ser uno con la iglesia? Para que el mundo crea, aleluya, que Jesucristo nos envió, amén. Y que Jesucristo envió al Hijo de Dios y que tiene que ser manifiesto ese amor en nuestras vidas. Amados hermanos, acabamos de leer una escritura maravillosa del nuevo pacto. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces ese nuevo pacto lo vemos manifestado, amén, en la iglesia de Corintios. Como el apóstol Pablo trabajaba, bregaba con la iglesia del Señor día y noche, enseñándoles, amén, el nuevo pacto. Aleluya. Un nuevo pacto. El apóstol estaba trabajando con la iglesia de Corintios. Estaba escribiendo los mandamientos de la Torá en los corazones de los corintios. Porque te digo y te lo vuelvo a repetir, amén, que la iglesia de Corinto estaba ajena a los pactos de Israel. No sabía, no conocía los formatos, la forma, cómo teníamos tú y yo, cómo conducirnos delante del Padre, amén. Ellos no conocían la adoración, no conocían las danzas. Ellos adoraban a ídolos mudos, le cantaban a ídolos mudos, le danzaban a los ídolos mudos. Pero cuando les llegó el nuevo pacto a sus vidas, las cosas cambiaron. ¿Cuántos lo creen? Cambiaron de una manera radical. Aleluya. Porque de esa manera, madre, sí o no, ¿verdad que sí cambió tu vida y la mía? Cuando llegó el nuevo pacto a nuestra casa, mi madre nos había criado en la idolatría, nos había enseñado a adorar ídolos. Aleluya. Pero un día llegó el evangelio, el nuevo pacto al hogar, a mi hogar, decir, al hogar de mi madre y mi hogar, mi propio hogar con mi esposo. Y conocimos el nuevo pacto que Dios le había dado a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. A todos ellos Dios les dijo que tenía un nuevo pacto
para su descendencia, para la casa de Israel. Y ese nuevo pacto, mis amados hermanos, cambió la vida de mi madrecita aquí presente, cambió mi vida, cambió la vida de mis hijos, está cambiando la vida de mis nietos, porque te voy a decir algo, todos mis nietos son hijos de Dios. Tengo 14 nietos, aleluya, amén. Y todos buscan a Dios, todos adoran a Dios, adoran al Padre, aleluya, juntamente con mis hijos. Entonces esa bendición llegó a mi casa, aleluya. La mayoría de mis hermanos son convertidos en la carne. Mi padre es convertido, mi madre es convertida. Toda mi casa, alabanza al Rey, porque llegó el nuevo pacto en nuestros hogares. Amén. Tengo 2 hermanos con Cristo, allá están con el Señor. Aleluya, mi difunto esposo, mi primer esposo, está con el Señor. Él pastoreó 18 años juntamente conmigo. Amén. Yo apoyé a su ministerio. Nuevamente otra vez me volví a casar porque quedé viuda a los 44 años, muy joven. Entonces me volví a casar a los 2 años después de mi viudez, con un hijo de Dios. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, el Padre, el Espíritu Santo ha sido muy bueno conmigo y con mi familia. Toda mi familia sirve al Señor. La mayoría son profetas. Amén. Son predicadores, alaban al Señor. Entonces ese nuevo pacto llegó a mi hogar y llegó a los corintios. Por eso el apóstol Pablo, madre, él trabajaba día y noche con la iglesia de Corintios, porque ellos estaban ajenos a los pactos de Israel. Entonces a Pablo Dios lo escogió para ser el apóstol de los gentiles. Dios lo llamó, lo tumbó del caballo en una visión, un resplandor, lo dejó ciego por 3 días. Amén. Entonces él entendió y escuchó la voz de Dios que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él perseguía a la iglesia del Señor, pero dijo el maestro: le voy a enseñar cuánto es menester padecer por mi nombre, porque este es un vaso necesario para mí, dijo el maestro, que este lo llevo a los gentiles, porque lo voy a usar con el pueblo gentil para que lleve mi nombre a las naciones. Y hasta ahorita, este pacto en la boca del apóstol Pablo se está cumpliendo. Porque ahorita esta escritura que estamos leyendo, ponte el cuidado del teléfono, que no se ponga igual que el otro día. Estamos al pendiente, del teléfono para que no se corte el mensaje como la vez pasada. Entonces, mis amados hermanos, así que el apóstol Pablo aquí nos está mostrando, amén, la deficiencia de la iglesia de Corintios, cómo había problemas en la congregación de Corintios, a causa de que ellos estaban ajenos a las ordenanzas, a la adoración a Dios. Ellos no sabían, no conocían cómo tenían que comportarse dentro de la congregación de Dios. Pero ahí vemos al apóstol, amén, mandándoles cartas, la forma, la manera, cómo ellos tenían que conducirse dentro de la adoración a Dios. Porque te voy a decir algo, mi amado hermano, fíjate bien, en la iglesia de Corintios estaban los profetas a todo lo que daba, amén. Estaban las lenguas a todo lo que daba, aleluya. La adoración ferviente, ahí los milagros se dejaban mirar, aleluya. El cojo se paraba de la silla, el ciego miraba, amén, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Porque el Espíritu Santo estaba en todo su esplendor, estaba de una manera ferviente aquella iglesia, conociendo lo nuevo, lo maravilloso, lo extraño, aleluya, lo glorioso de Dios, cómo se manifestaba el Padre en milagros, prodigios y maravillas en ese lugar. Gloria al Señor. Por eso dijo el apóstol Pablo: cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras, sino con demostración del Espíritu Santo, para que su fe no esté fundamentada en letra muerta, sino que su fe esté fundamentada en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, el que levanta a los muertos, el que salva
tenemos, mi amado hermano. Aleluya. Dijo Pablo, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de este mundo, sino en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Dios. Ahí se manifestaba el poder de Dios en esa iglesia. Aleluya. Y te voy a decir algo, mi amado hermano, que ahí la profecía no era escasa. Amén. No era escasa. Por eso Pablo se vio en la necesidad de dar la ordenanza, cómo debía de llevar la profecía dentro de la adoración a Dios, cómo se debía de manejar las lenguas dentro de la adoración a Dios. Y dijo que no se impidiese el hablar en lenguas, pero que sí se tenía que haber un orden para las lenguas. En cuanto a que si tú hablas en lenguas y yo hablo en lenguas, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la interpretación de esas lenguas que hablamos. Amén. Para que la iglesia reciba la bendición y la edificación. ¿Cuántos lo creen? Entonces también dio un orden, pero dice que no se debe impedir el hablar en lenguas. Dice, si quieres hablar en lenguas en la iglesia, dice el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, pues habla para ti, hombre. Amén. Habla todo lo que quieras en bajito para ti. Pero si tú tienes interpretación de esas lenguas, pues háblala recio, para que la iglesia reciba, amén, la interpretación que Dios te ha dado en tu boca. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Así dice la palabra. Pero también nos narra aquí de la profecía. La profecía es diferente a la interpretación de lenguas, es diferente al hablar en lenguas. La profecía se requiere, amén, poner atención, porque hay muchos géneros de profecía. Muchas veces la profecía es dada por lenguas, amén. Habla la lengua y se interpreta y ya está la profecía. Eso se llama interpretación de lenguas, con profecía. Pero hay profecía nítida, es decir, absolutamente profecía directa. Amén. Que Dios ha dado esos dones a los profetas o a las profetisas. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Aleluya. Entonces, ahí en la congregación de Corintios se movía el poder del Espíritu Santo. Se movía el poder de Dios en todo su esplendor, en todas las manifestaciones, cuando se manifestó por primera vez allá en el aposento alto, si te has de acordar, que estaba María, la madre de Jesús, juntamente con los apóstoles y 120 hermanos reunidos, cuando un estruendo fuerte se oyó del cielo y se repartió el Espíritu Santo sobre cada uno de los que estaban en ese lugar, porque Dios les había dicho, Jesús, no se muevan de Jerusalén, porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y ellos no se movieron y se fueron al aposento alto, mi amado hermano, a orar, a estar velando para recibir la promesa que el maestro les había hecho. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Me van a ser testigos. Ciertamente el Espíritu se manifestó en ese lugar y se miró literalmente como lenguas de fuego asentándose cada uno sobre sus cabezas, y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. Y había varones, amén, de todas las naciones en ese lugar, que cada uno les oía en sus propias lenguas hablar las maravillas que Dios estaba hablando a todos ellos. Así que esa gloria se manifestó en Corintios. Por eso el apóstol Pablo, volteame el abanico. Por eso el apóstol Pablo bregaba con esa iglesia, amén, enseñándoles, porque ellos jamás habían experimentado algo así. Estaban ajenos a las promesas de Israel, ajenos a los pactos de Israel. Entonces, lo vivimos en la necesidad a Pablo de ordenar la iglesia, porque era una iglesia desordenada. Había un desorden tremendo. Amén. Aleluya. Y hay cositas aquí, mis amados hermanos, que tú tienes que entender, y yo también, porque ha habido polémicas, amén,
Y yo, el Espíritu Santo, hace ratito me dijo, habla, amén, habla, y enséñale a mis hijos y a mis hijas para que quede todo resuelto y quede, amén, enseñado bíblicamente mi voluntad. Y yo le hice caso a mi Señor hace ratito. Entonces, aquí hay textos, amén, que han sido polémicos en la iglesia misma del Señor y en hermanitos o hermanitas que no conocen mucho la Biblia y han hecho doctrinas, amén, doctrinas y se han ido a las fábulas y a la mentira. El diablo se ha aprovechado de ellos, de la ignorancia que en ellos hay, porque no están capacitados para dar ese tipo de enseñanzas, amén. Se requiere de personas, amén, con una enseñanza bíblica, con una academia, amén, bíblica, que tengan un fundamento doctrinal, un entendimiento del cielo para poder expresar estos textos. Estos textos polémicos no cualquiera los puede expresar. Por eso la iglesia debe de llamar a sus pastores, a sus mentores, cuando les hagan este tipo de preguntas. Pero hoy el Espíritu Santo me dijo, enséñales a mis hijos y a mis hijas. Amén. Entonces, porque la iglesia tiene que estar bien fundamentada en el ministerio de la palabra de Dios. Es decir, este ministerio se llama reconciliación. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación con el mundo. Así que si el mundo te hace preguntas, tú tienes que estar apto y bien concentrado en tu corazón de una manera concienzuda de contestar, amén, conforme a este libro. Nada de irte a las fábulas, nada de tú andar inventando nada más para quedar bien con este libro. No, la Biblia se interpreta solita, mi amado hermano. No necesita compañero ni ayuda para ser interpretada. Ella sola se interpreta. Así que mis amados hermanos, muchos han sacado, amén, exégesis de estos textos que están ahorita, te lo voy a decir cuáles son. Han sacado exégesis, han hecho exégesis y hasta cierto punto está bien porque la teología, amén, bíblica, eso te enseña, amén, para honra. Acabo de terminar, amén, un curso de teología bíblica de 6 meses, aleluya. Y he aprendido mucho. Aquí tengo mi certificado, mi título, gloria al Señor, para siempre. No me enorgullezco, pero sí me siento muy honrada. Amén, gloria al Señor. Ay de mí si me enorgulleciera, porque el Señor me lo quita, amén, de la mente y del corazón. Entonces, la teología, aleluya, te enseña a hacer exégesis. Amén, ¿cuántos lo creen? Te enseña a conocer la historia, cómo pasaron las cosas, qué sucedió en ese tiempo, amén, qué sucedió después, qué estaba sucediendo en el tiempo cuando estos hechos acontecieron, amén. Es buena la teología bíblica, yo la amo porque la estudié. Entonces, mis amados hermanos, pero aquí en este texto no necesita mucha, bueno, sí, la teología te enseña a escudriñar la palabra de Dios, a connotar los textos, amén. Un texto desde el Génesis hasta el Apocalipsis connota la palabra de Dios y la palabra de Dios se explica a sí misma. Entonces aquí tenemos un texto polémico, amén. Un texto muy polémico que inclusive ha habido muchos corazones rotos, aleluya, amén. Corazones rotos y muchos corazones dañados, aleluya, acerca de este texto, donde habla de la mujer, amén, que la mujer debe de callar en la congregación. Pero antes de leerte este texto, te expliqué que había muchos profetas en la iglesia del Señor de Corintios, amén. Entonces la gente tenía que callarse la boquita para poder escuchar la profecía que ahí se estaba dando, amén, de los profetas, porque los profetas abundaban en ese tiempo. Y te voy a decir por qué, amado hermano, porque ahí no estaba la Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento. Tenían solamente el Antiguo, el Tanaj. Ahí no existía el Nuevo Testamento cuando se suscitaban todos estos problemas en Corinto, amén.
Ellos solamente estaban a las cartas del apóstol Pablo. Aleluya, amén. Porque era el apóstol a los gentiles. Cada carta que Pablo les mandaba les enseñaba las ordenanzas, cómo debían ellos conducirse dentro de la congregación, cómo debían de practicar, amén, estos mandamientos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, cómo debían de vestirse las mujeres, cómo debían de comportarse dentro de la congregación y qué postura tenían que guardar tanto los hombres y las mujeres cuando se estaba profetizando o cuando ellos mismos iban a profetizar. Tanto que aquí en la misma carta donde acabamos de leer, les dice el apóstol Pablo, sean de 2 a 3 a lo más los que profeticen. Y otra cosa dice, si no hay intérprete, el que hable en lenguas, cállese la boca dentro de la congregación, hable para sí bajito. O sea que el apóstol está mandando callar también a hombres y mujeres que están hablando en lenguas y que ellos mismos todavía no han recibido el don de la interpretación de lenguas. Entonces el apóstol los manda a callar y les dice, cállense, no hablen, hablen para sí si no tienen interpretación de lenguas, porque van a decir que ustedes están locos, amén. Vale más, dijo el apóstol Pablo, que pidan a Dios la interpretación de esas lenguas para que les puedan enseñar a los nuevos que van llegando a la congregación qué quieren decir esas lenguas. Y si no tienen la interpretación, pues fortalezcanse ustedes mismos, amén. Porque dice ahí que el que hable en lenguas a sí mismo se edifica. Recibe una tremenda edificación delante del Padre cuando hablamos en lenguas. Cuando adoramos a Dios en lenguas, recibimos la fortaleza del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, habla en lenguas, gloria a Dios. Y si hablas muchísimas lenguas, pídele a Dios interpretarlas, amén. Entonces otro problema era de los profetas, amén. Les dijo el apóstol Pablo que deberían de profetizar de 2 a 3 a lo más. Y si uno estaba profetizando el primero, tenía que callarse el otro, esperar a que el primero profetizara. Y después que terminara el primero, seguiría el segundo y después el tercero. Porque dijo que el espíritu del profeta tiene que estar sujeto al profeta. Es decir, que si yo estuviese profetizando en una congregación y otro estuviese profetizando primero que yo tengo la autoridad de callar al Espíritu Santo. Fíjate nomás, bendito el Señor, qué poder le ha dado Dios a la iglesia. De decirle al Espíritu Santo, papá, espérate un momentito, amén, me voy a callar porque mi hermano está profetizando y tú lo estás usando. Así que cuando llegue mi turno, yo voy a profetizar. ¿Amén? Entonces, ese orden, alabado sea el nombre de Dios, Pablo lo dio a la iglesia de Corintios. Dijo que a lo más 3 podían profetizar. Y te voy a decir algo, mi amado hermano, que entre esos hermanos que profetizaban, también había hermanas, amén, que profetizaban, porque ahí dice que podéis profetizar todos. No dice, podéis profetizar los hombres nomás. Ahí está hablando, aquí donde leímos, en el primero, en el 23 dice, y así podéis profetizar todos, hombres y mujeres. Así que, cuando esas profecías estuvieran en todo su apogeo, tanto la profetisa como el varón que estaba profetizando o la mujer profeta que estuviera profetizando, dice que toda la iglesia tenía que callarse la boca para oír, escuchar, amén, qué es lo que Dios les estaba tratando de enseñar. Porque dice que la profecía es para exhortación, punto número 1. Punto número 2, para consolación. Amén. Exhortación, consolación y enseñanza. Amén. Son 3 cosas. Para eso es la profecía. Para enseñarte, para consolarte, amén, y para exhortarte.
Para eso es la profecía del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu toma a un profeta o a una profeta, eso es lo que pasa. Nos exhortan, nos enseñan cómo caminar mejor el camino que estamos caminando, que esté sujeto a la palabra de Dios, siempre y cuando esa profecía no se salga del libro sagrado que tenemos. Amén. Porque dice el Espíritu Santo que toda la profecía tiene que estar sujeta al profeta, es decir, a uno mismo y al profeta, que es Jesucristo, que profetizó el Espíritu Santo este libro. Entonces, ahí tanto hombres como mujeres profetizaban. Pero había un desorden, ahí está, había un desorden, mis amados hermanos, en la iglesia de Corintios, que había muchas mujeres muy desordenadas en la congregación, como lo hay ahora. Porque fíjense nomás, a mí me ha tocado estar predicando en la congregación y tengo que exhortar a muchas hermanas y decirles, ¿saben qué? Cállense la boca. Porque el Espíritu Santo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, que las mujeres callen porque es indecoroso que una mujer vocifere, hable dentro de la iglesia, porque es indecoroso que una mujer hable. Entonces, mis amados hermanos, aleluya, a mí me ha tocado exhortar, porque la mujer somos muy dadas al wiri wiri, a la platiquita, amén. Pero tenemos que ser enseñadas, las hijas de Dios, cómo debemos de conducirnos dentro de la congregación, cuando el profeta esté predicando, cuando la profeta esté predicando, o cuando el Espíritu Santo toma a una profeta en profecía, amén, bíblica, tenemos que callar. Pero en ese tiempo había un desorden dentro de la congregación, que las mujeres les preguntaban a los maridos, ¡hey, dime, qué es lo que dijo el Espíritu! ¡Aleluya! Amén. Entonces Pablo miró un desorden y dijo Pablo, bueno, mujeres, están sujetas a vuestros maridos como la ley lo dice. Amén. La ley dice que la mujer debe de estar sujeta a su marido. Entonces les dijo, cállense la boca. Dentro de la congregación no es lícito que la mujer vocifere, porque es indecoroso que esté gritando, que esté gritoneando. Si quieren aprender, ok, si ustedes no están capacitadas para aprender lo que el Espíritu está hablando a través de la profeta o a través del profeta, pues cállense la boca, pregúntenle en casa a sus maridos. Amén, así dice la palabra. Entonces, mis amados hermanos, muchos han hecho doctrinas de demonios, se han alejado, se han apartado a hacer sus propias exégesis. Y te voy a decir algo, mi amado hermano, esas exégesis que ellos han hecho no son exégesis, son eisegesis, porque han interpretado la palabra conforme a sus ideas, conforme a sus propias ideologías. Amén, ¿cuánto lo creen? Aleluya. Entonces, han hecho una doctrina de sus propias ideas. Entonces, mis amados hermanos, fíjate bien, porque si se tratara ahí el texto de que la mujer no debe de profetizar, porque quiero decirte que tú tienes que estudiar el contexto para que entiendas el texto donde te está diciendo y nos está diciendo que la mujer debe de callar dentro de la congregación. Tú tienes que aprender a leer el contexto, amén, eso es lo que nos enseña la teología, amén. Aprender a leer el contexto de la palabra de Dios para poder entender el texto, porque si no vas a hacer una eisegesis, amén. Entonces es necesario hacer exégesis, pero no eisegesis, porque eso sería ya una interpretación personal del hombre y de la mujer, y de ahí surge el pretexto, amén, del texto, de un texto sin contexto. ¿Qué dice? Es un pretexto para hacer una nueva doctrina. Entonces necesitamos el texto con el contexto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces también se lleva, amén, la historia y todo eso, pero no lo vamos a meter aquí, la historia de aquellos tiempos, porque también la teología eso estudia, el antes y el después, el por qué y para qué y por qué sucedieron esas cosas. Pero en este caso yo te voy a responder y te voy a enseñar, amén, desde la perspectiva
desde la perspectiva teológica bíblica. Te voy a enseñar en esta hora. Fíjate bien lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, porque si se estuviese tratando aquí de que la mujer no debe de profetizar, que debe de callar, entonces se estaría refiriendo a que la mujer no debe de profetizar, porque era lo que usualmente se llevaba a cabo en ese momento en las congregaciones. Se profetizaba porque no había Nuevo Testamento. Amén. Ahí nadie predicaba, ahí se profetizaba, ahí se llevaban salmos de adoración, los salmos del rey David, se llevaban, dijo Pablo, que pues hay hermanos cuando reunís, cada uno de vosotros, aquí en el contexto dice, tiene salmo, tiene doctrina, amén, la doctrina de la profecía bíblica, de la palabra, amén, de los escritos que el apóstol Pablo les mandaba, aleluya, a la iglesia. Tiene doctrina, tiene salmo, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, si ahí se estuviese tratando de que la mujer no debe de profetizar, ni debe de cantar salmos, amén, aleluya, entonces, ¿cómo es que dice Primera de Corintios capítulo 11? Dice que la mujer que ora o profetiza, fíjate bien, le da libertad el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 5, dice la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahí nos dice, entonces ahí nos da una evidencia que no está quitando el apóstol Pablo que la mujer profetice dentro de la congregación, porque la profecía es para consolación, para exhortación y para enseñanza, amén. Entonces, la mujer que profetizaba ahí consolaba a la iglesia, enseñaba a la iglesia y consolaba a la iglesia. Entonces, si se tratase de que el apóstol está mandando esa carta para que las mujeres se callen en la congregación y no profeticen, entonces la palabra de Dios no se puede contradecir, amén. No puede haber una discrepancia en esa área, amén. Todo tiene que estar connotado. Connota desde el Primera de Corintios capítulo 11 versículo 5 a Primera de Corintios capítulo 14 versículo 34. Connota, y en el versículo 23, amén, connota la palabra. Ahí nos enseña, la misma palabra se interpreta que ahí no estaba tratando de que la mujer callase dentro de la congregación, sino que se callase de hablar, no de profetizar, amado hermano, no de predicar, amada hermana, amado hermano, tú que te enseñaron esa doctrina errónea. Ahí está tratando de que la mujer se calle la boca porque era una desordenada, como muchas mujeres en estos tiempos, que empiezan a cuchichear dentro de la adoración cuando se está alabando al Padre. Estas mujeres no estaban dotadas de conocimientos tecnológicos, tú tienes que entender eso. No estaban dotadas de sabiduría espiritual porque no tenían la Torá para ellas entender cómo se adoraba a Dios, cuál era la disciplina que tenían que tener dentro de una congregación. Por eso Pablo se ve en la necesidad de decirles a los varones, callen a sus mujeres, porque la ley, la Torá, es decir, dice que la mujer tiene que estar sujeta al varón. Así que si esa mujer ama la obra de Dios, ama la iglesia, ama las profecías, pues tiene que sujetarte a ti, varón, porque la ley dice que la mujer debe estar sujeta al varón. Enséñale que tiene que sujetarte a ti y que te pregunte en tu casa si ella no entiende dentro de la congregación. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que está entendible la doctrina del Señor, la palabra de Dios? No hay controversia, mi amado hermano. Aquí está clarísima la palabra del Señor. Dios jamás ha prohibido que la mujer, al contrario, allá en Hechos capítulo 2 dice que en los últimos días Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, fíjate bien, vuestros hijos, género masculino, y vuestras hijas, género femenino,
iban a profetizar, mi amado hermano, aleluya. Íbamos a ser llenos del Espíritu Santo, la mujer y el varón. Por eso dice ahí en en Hechos capítulo 2, dice, aleluya, que de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu, amén, y profetizarán, y lumbre y fuego enseguidita. Así que ahorita ya falta la lumbre y el fuego, amén. Ya viene el maestro, ya estamos a final del día, ya para finalizar el día, es decir, para finalizar ya las promesas que Jesucristo vuelve a la tierra, amén. Él ya no viene como un salvador, Él viene como un juez, así lo dice la palabra. Él viene a juzgar a aquellas personas que no recibieron su palabra. Viene como un juez. A nosotros nos viene a dar honra, óleo de alegría, aleluya, gozo, amén, porque vamos a estar para siempre con Él y vamos a reinar sobre la tierra y vamos a juzgar a las naciones y vamos a juzgar a los demonios, amén, aquí en la tierra. Así que tú y yo tenemos que prepararnos con la Torá, con la Brit Hadashah, es decir, con el Tanaj, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, prepararnos en esta tierra como hijos y como hijas de Dios para ir hacia este mundo al cual Dios nos manda, que llevemos su palabra, las buenas nuevas de salvación. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere este evangelio será condenado cuando venga el juez. Él ya no viene como salvador, Él ya vino como un salvador, lo crucificaron, lo mataron, pero resucitó al tercer día. Ahora viene como un juez, como un rey, así dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios es clara y específica, amén, que hasta un niño la puede entender. Es como la miel que destila del panal, es dulce y es preciosa la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, esta palabra es clara, es clarísima. Así que no le saques, mujer, a decir tú que eres, yo soy mujer, yo no estoy preparada, ni Dios me diseñó para llevar este evangelio. Claro que te diseñó y estás preparada, porque si Dios dijo que sobre sus siervas y sobre sus siervos derramaba su espíritu, quiere decir que tú estás diseñada para llevar ese trabajo. Vale más que te vayas levantando y empieces a trabajar en la obra de Dios y descubras el talento que Dios te dio, el diseño que Dios preparó antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, amén, para ti. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabanza al Rey. Y te me levantes y te me prepares en ayuno y oración y en estudio teológico de la palabra de Dios, porque tienes un grande ministerio que sacar adelante. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo bregó con la iglesia de Corintios porque era una iglesia analfabeta en cuanto a las ordenanzas de la ley, a los pactos y a las promesas del pueblo de Dios. Y tuvo él que enseñarles desde abajo, amén, cómo debía de ser el comportamiento de la mujer dentro de la congregación, el comportamiento del hombre dentro de la congregación, el comportamiento de toda la iglesia, cómo teníamos que movernos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta enseñanza, esta prédica te sirva de mucho, mi amado hermano, de mucha bendición, para que tú, como buen soldado de Jesucristo, tu mujer y tu varón, como buenos soldados de Cristo, se preparen para llevar este evangelio de Dios, amén, a las naciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí estaremos el jueves, si Dios nos los permite, si a Él le place, que estemos en este lugar llevando esta enseñanza para ti y para mí, para todos los que estamos aquí. Aquí estaremos, mi amado hermano. Un abrazo y un beso a todos mis amados hermanos y a mi hijo amado Josué. Dios los bendiga. Amén. Aleluya.